Muy buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Qué bueno que podemos continuar nuestro estudio aún a través de los videos. Gracias por la oportunidad de llegar a ustedes de esta forma por esta semana. Así que sin más preámbulo, hermano, comenzamos hoy haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Como ustedes saben, en nuestra primera lección, la primera lección del libro de Hechos fue un estudio introductorio donde vimos un panorama general, más o menos, de cosas importantes que había que tener en cuenta para esta lección. Entre ellas, vimos cosas con respecto al escritor, con respecto al bosquejo de libros, quién eran los destinatarios, a que iban a recibir este libro que iban a leer. Vimos un resumen de los emperadores en el tiempo en el que se desarrolla todo digamos, la historia del libro de los Hechos. Y inclusive estuvimos analizando algunas de las sectas y partidos políticos, porque este fundamento era importante para poder terminar de entender el resto del libro, ¿no? Y nuestra lección número 2, entonces ya comenzamos con lo que son los capítulos. De hecho, hermanos, si ustedes tienen la parcelación de la materia, esta hojita que está aquí, que les entregué el primer día, pues ahí está bien especificado el orden que debemos de seguir cada lección, ¿no? Entonces, nuestra lección número 2 ya comenzamos desde el capítulo 1 hasta el 7, en donde miramos el testimonio de la iglesia en su iniciación. Todo esto sucede en un lugar. Recuerde que los lugares son importantes para podernos también ubicar en cuanto a la expansión de la iglesia, en cuanto a la expansión de la misión que Dios encomienda a estos apóstoles. Entonces comenzamos en Jerusalén y miramos todo lo que se desarrolla ahí en los primeros capítulos, una vez más, desde el 1 hasta el 7, la historia de cómo Jesús asciende, el derramamiento del Espíritu Santo, la movilización inmediata de los apóstoles, especialmente Pedro y Juan, predicando con valentía. Miles y miles de creyentes se añadían a la iglesia, el Señor añadía, dice así la palabra del Señor. Y vemos a una iglesia que está vibrante, una iglesia que tiene vida, una iglesia que comienza con un poder increíble, ¿verdad? Milagros, predicaciones que dan resultados milagrosos también por las conversiones. Y así terminamos entonces la segunda lección, desde los capítulos 1 al 7. Nuestra tercera lección, la última vez que nos vimos, ya fue la lección desde el capítulo 8 hasta el 12. Y ahí miramos un poco ya la iglesia en una transición, ya no en Jerusalén, ¿verdad? Ya no en el pueblo donde se inicia la iglesia, sino ya extendiéndose hacia Palestina, que es toda esa área costera, por decirlo así. Cuando miramos el mapa de Jerusalén, cuando miramos el mapa de toda el área donde se desarrollan los inicios de la iglesia, miramos cómo ya la iglesia comienza a esparcirse por una razón, y es que en el capítulo 8 comenzamos a ver que hay un aumento en la persecución de la iglesia debido a la predicación de Esteban, la muerte de Esteban. Se desata una gran persecución en la iglesia y ya comienza como a tomar otro matiz el libro de los Hechos, comienza a tomar otro matiz la historia de la iglesia, porque debido a esa persecución comienza entonces la iglesia a expandirse a otros lugares, y también se nos introduce tal vez al personaje más importante de este libro de Hechos, que es Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Y les digo esto, quería llegar aquí antes de entrar a nuestra lección, la lección número 4 hoy, porque de ahora en adelante vamos a empezar a hablar de Pablo, vamos a empezar a analizar los viajes misioneros, vamos a empezar a ver la expansión de la iglesia a través de el llamado del apóstol Pablo, ¿no? Y obviamente colaboradores de Pablo también. Pero en el capítulo 9 se nos introduce entonces la conversión de Pablo, ¿verdad? Como Dios lo llama, como él es tocado poderosamente por el Señor, como Ananías llega ahí también a entrar a la historia y es parte de la conversión de Pablo y lo bautiza. Y hay algo importante, si usted tiene su Biblia abierta ahí, en el capítulo 9 capítulo 9 del libro de Hechos, en el versículo
23 se nos dice esto, porque miramos desde los primeros versículos del capítulo 9, miramos cómo Pablo, bueno, cómo el Señor encuentra a Pablo, cómo es ese encuentro divino entre Pablo y el Señor. Miramos la parte donde Ananías está con Pablo ahí, ¿verdad? Y es parte del proceso de conversión de Pablo. Pero después en el versículo 20 se nos dice que Pablo comienza a predicar, ¿verdad? Comienza a predicar en las sinagogas, y es un cambio radical, ¿verdad? La gente lo conocía como un perseguidor tremendo de la iglesia que estaba de acuerdo con el encarcelamiento, inclusive si él fuera por él votar a favor de la muerte de algunos de estos creyentes, él lo hacía, Pablo lo hacía. Sin embargo, ya de una vez, ¿verdad? De una forma, digamos, que abrupta, se nos dice que Pablo comienza a predicar. Todo el mundo quedaba atónito. Pero ahí dice que en el versículo 23, dice que pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Dice, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, dice, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Y lo que quiero que pongamos atención aquí es en pasaron muchos días, porque tenemos que entender que Pablo, recién convertido, él trata de comenzar a servir al Señor porque entendió su llamado. Pero Pablo pasa 3 años en Arabia, él pasa ahí, hay 3 años, hay un periodo ahí que nosotros realmente no sabemos mucho. Se puede leer en Gálatas capítulo 1 un poquito acerca de este periodo en donde Pablo estuvo aislado, pero leemos el capítulo 9 de Hechos y leemos corrido, ¿no? Y ese pasado mucho tiempo, en el versículo 23, no nos queda muy claro cuánto tiempo fue, pero fueron 3 años que Pablo pasa en Arabia. Y él está ahí también preparándose para esta nueva etapa del ministerio. Él está ahí, Dios está trabajando en la vida de Pablo. Y quería traer nada más eso, porque ahora empezamos a leer cosas muy lindas de la iglesia y muy lindas que Dios hizo a través de Pablo, pero como un pequeño paréntesis, hermanos, aquí hay una gran lección de perseverancia, hay una gran lección de paciencia, hay una gran lección de cuando Dios te llama a algo, es importante esperar, es importante creerle a Dios. Aunque haya un periodo de, ¿verdad?, de silencio, aunque haya un periodo donde no se sepa mucho de lo que nosotros hagamos, Dios está siempre trabajando, Dios siempre en el tiempo perfecto, Él va a permitir que la obra de Él continúe creciendo, continúe desarrollándose, y por la pura gracia de Él entonces nos usa a nosotros. Y así terminamos entonces nuestra lección número 3 con el arresto de Pedro, ¿verdad? Y cómo hay una gran lección ahí de 4 poderes que se manifiestan en ese arresto de Pedro. Y hoy entonces nuestra lección número 4 es acerca del testimonio de la iglesia, el testimonio de la iglesia, pero ya no en su transición, no en sus inicios, o sea, ya no en Jerusalén, ya no en Palestina, sino ahora en la expansión, el testimonio de la iglesia, pero en su expansión. Y ya nos dirigimos a otro lugar geográfico en Asia Menor, ahí donde vamos a estar el día de hoy. Así que si usted tiene sus notas y me quiere seguir, recuerde que las palabras de relleno están ahí al final, pero de todas maneras yo las voy a ir apuntando, aquí las tengo conmigo. Y así dice entonces, punto número 1, el primer viaje misionero de Pablo. Vamos a estar entonces viendo desde el capítulo 13, o más bien eso lo podemos leer desde el capítulo 13 hasta el capítulo 15:35. Y dice así: con el regreso de Bernabé y Saulo a Antioquía, recordemos que ya ellos habían estado ahí previamente, comienza la historia de una gran expansión, es la primera palabra, del evangelio entre los gentiles. La otra palabra que va ahí, punto A. 3 cambios fundamentales ocurrieron para esto. Y aquí es donde comenzamos a ver el asunto de la transición, ¿verdad? Con respecto a lo que era la iglesia en Jerusalén, con respecto a lo que era la iglesia en Palestina. Y comenzamos a ver este asunto de la expansión. 3 cambios ocurrieron para estos. Punto número 1, la iglesia de Antioquía de Siria pasa a ser la sede de la expansión del evangelio en lugar de la iglesia de Jerusalén. Si usted tiene un mapa ahí, si está haciendo, por cierto, las tareas, usted se va a dar cuenta que Antioquía de Siria
está un poquito al norte de Jerusalén, pero era un lugar estratégico. En nuestra lección número 3 hablamos de por qué era un lugar estratégico, era la tercera ciudad más grande, más desarrollada, y Dios sabía lo que estaba haciendo. Entonces la iglesia de Antioquía de Siria pasa a ser la sede, y ya Jerusalén entonces queda en otro plano en cuanto al desarrollo de la iglesia, la expansión del evangelio. Punto número 2. La iglesia pasa a ser el instrumento a quien el Espíritu Santo impulsa para la expansión del evangelio en lugar de solo individuos. Y esto es importante que le pongamos atención, porque antes de esto, una vez más, miramos a algunos personajes, digamos, ser usados poderosamente por Dios para la expansión de la iglesia, como Pedro, Juan, como miramos a Felipe, como miramos a Esteban, ¿verdad? Eran personajes, pero de aquí en adelante comenzamos a ver cómo la iglesia como tal, como un organismo vivo ya, el cuerpo, el grupo de creyentes, la comunidad de fe, comienza entonces a ser el instrumento que Dios usa, el Espíritu Santo de Dios usa para impulsar la expansión del evangelio, ya no solo individualmente algunas personas. La iglesia, punto número 3, pasa a ser una congregación mixta de gentiles y judíos. Que eso también lo vimos en la lección 3, ¿verdad? Con todo el trato de Dios con Pedro, ¿verdad? Y Cornelio, y todo el asunto de la inclusión del mensaje para todos, que bueno, eso lo vimos en la lección número 3. Punto B, dice, se describe el programa del Nuevo Testamento para enviar misioneros. Número 1, Dios llama a los que Él escoge. El Espíritu Santo escogió a Bernabé y a Saulo de entre los 5 maestros y profetas que ministraban en la iglesia. Número 2, la iglesia certifica ese llamado. Dice que les impusieron las manos en señal de aprobación. Y número 3, la iglesia y el Espíritu Santo envían a los misioneros con un respaldo, la palabra que va ahí, de oración y sostenimiento financiero. Oraron y ayunaron al respecto. Número 4, los misioneros informan a la iglesia. Podemos encontrar un reporte, por decirlo así, de los misioneros en el capítulo 14. Entonces, ¿cuál es el programa, digamos, que se describe para enviar misioneros? Que todavía debemos de seguir este programa. Bueno, primero Dios llama a los que Él escoge, ¿verdad? Hay un llamado, hay una escogencia de parte de Dios para aquellos que le sirven, especialmente aquellos que le sirven como misioneros. La iglesia entonces certifica ese llamado a través de la oración, obviamente el discernimiento de los líderes, el discernimiento de un equipo que hay alrededor de esos misioneros. Dios confirma y la iglesia certifica, ¿no? Y ellos oraron, como una señal de aprobación, oraron. La iglesia también los respalda en oración, los respalda financieramente, y luego entonces los misioneros tienen una responsabilidad de dar un informe del trabajo que se está haciendo en los diferentes lugares. Sigue siendo así el modelo digamos, el mejor modelo para enviar misioneros y para trabajar en las misiones. Punto A, dice Bernabé y Pablo comienzan su misión en Chipre. A, el inicio. Su misión comenzó partiendo desde Antioquía de Siria en un viaje de 2 días por tierra hasta Seleucia, que era un puerto mediterráneo. Les acompañaba Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé. Palabra de relleno, Juan Marcos. De allí partieron en barco a Salamina, que era un puerto que estaba en Chipre, y es posible que el viaje haya tomado algunos días. Ellos predicaron ahí en una sinagoga. Dice, esta pasó a ser una estrategia, la palabra que va ahí comúnmente utilizada por Pablo. No se mencionan los resultados de esa predicación, pero sabemos que era parte de la estrategia de Pablo, entrar a las sinagogas judías y predicar ahí el evangelio. B, su experiencia en Pafos. De Salamina viajaron a Pafos, al otro extremo de la isla. Estamos hablando de unos 160 kilómetros que
caminando se les llevaba una semana entera prácticamente. Y es posible que en el camino visitaron, la palabra que va ahí es visitaron a familiares de Bernabé y tuvieron la oportunidad, otra palabra, de predicarle al gobernador Sergio Paulo, quien se convierte al Señor. Tuvieron la oposición, palabra de relleno, de un hechicero llamado Elimas, a quien Pablo deja ciego temporalmente. Esa historia es muy interesante. Punto C. Algunos cambios en el relato de Lucas. Número 1. Cambia el uso de Saulo a Paulo para nombrar al apóstol. Eso lo podemos ver en el versículo 9. Número 2. Cambia el orden con el cual nombra a ambos misioneros juntos, Bernabé y Saulo, y ahora, en vez de ser Bernabé primero mencionado, ahora se menciona a Paulo primero y sus compañeros. Punto B. Los apóstoles en Antioquía de Pisidia. Estamos hablando del versículo 36 al 52 en el capítulo 13. Sucesos antes y durante de su llegada en Antioquía de Pisidia. Recuerde que estábamos hablando de Antioquía de Siria. Ahora vamos un poco más al norte, inclusive Antioquía de Pisidia. Dice, dejaron la isla de Chipre embarcándose rumbo al Asia Menor. Fueron varios días de viaje, llegaron a Perge, que era una provincia de Panfilia, en Turquía, lo que nosotros hoy conocemos como Turquía, y dice que Juan Marcos se regresa a Jerusalén. Este es el famoso altercado que hubo, ¿no? Para Juan Marcos vemos que en un momento está junto con ellos, trabajando. De un pronto a otro miramos ya en el versículo 36 al 52 que Juan Marcos regresa a Jerusalén. ¿Por qué regresa a Jerusalén? Es la pregunta que nos hacemos cuando leemos esta historia y cuando la estamos estudiando. Posibles razones. Bueno, pues estos son solamente posibles razones por las cuales, algunas de ellas muy válidas. Número 1, Juan Marcos era un joven, era muy joven y extrañaba entonces a su familia. Número 2, se atemorizó por las oposiciones del Evangelio. Y esto es una de las cosas que más me llama la atención, hermano, de las misiones modernas y de cómo eran las misiones en aquel momento. Pablo nunca tuvo un viaje fácil, Pablo siempre tuvo oposición, Pablo siempre tuvo naufragios, Pablo dice que pasó hambre, estuvo desnudo, estuvo encarcelado. La forma en la que llega a Roma fue como prisionero, hermano. El asunto de cómo se hacían las misiones, de cómo eran las misiones en aquel momento es tan diferente a cómo se hacen las misiones hoy. Y es interesante porque puede ser que parte de las razones por las cuales Juan Marcos regresa es porque estaba un poco atemorizado de ver toda esta oposición, porque no era fácil, no era ir a un hotel 5 estrellas, no era predicar en una iglesia grande y tener una gran cruzada y que le lleven agüita al púlpito y todo eso. Había una gran oposición, realmente eran perseguidos estos misioneros por esparcir el Evangelio de Cristo. Número 3, se atemorizó de las dificultades y lo desconocido que se avecinaba. No solamente lo atemorizó la oposición, sino también lo atemorizó las dificultades, sabiendo él que había escasez. La verdad, hermano, había escasez. 4, se ofendió. Otra posible razón de que Pablo tomara la delantera en la misión. Como vimos antes, entonces ya se invierten los nombres, ya no era Bernabé, ya no era nadie más, ahora era Pablo, el que se comienza a mencionar de primero con toda razón, porque Pablo comienza a adquirir un liderazgo importante, comienza a adquirir influencia sobre inclusive aquellas personas que en el principio influenciaron en él. Pablo ahora está influenciando en ellos por su liderazgo, por su preparación también, por su conocimiento, por el llamado que Dios le había dado. Entonces puede ser que también inmadurez, juventud de Juan Marcos se ofendiera y entonces se regresara a Jerusalén. Ahora no se menciona que Pablo predicara allí hasta su pasada de regreso.
De Pergue pasaron a Antioquía de Pisidia, 160 kilómetros más o menos de camino. Era un camino montañoso, era un camino dificultoso, unos 10 días más de viaje. Añadamos eso al camino que ya Pablo en este viaje misionero estaba teniendo. Y esta era una ciudad principal, es la palabra que va ahí de relleno, de la región de Frigia. Fueron bien recibidos aquí en este lugar por la gente. B. Discurso de Pablo, primer discurso de Pablo en el libro. La primera parte, desde el versículo 17 al 25, Pablo hace una revisión de la historia de Israel. A partir del momento en que Dios escoge a Israel, su liberación de Egipto, hasta que escoge a David, Jesús era el cumplimiento de los propósitos de Dios con Israel. Entonces, una forma de predicar, ¿verdad? También lo vimos en Esteban, como ellos para poder revelar la verdad del plan de Dios, ¿verdad? Comenzaban a predicar desde la historia de Israel, desde el principio prácticamente, ¿verdad? Desde la liberación de Egipto y de ahí en adelante todas las etapas y los procesos, que todo esto apuntaba a un Redentor, apuntaba a un Salvador, a un Mesías, que era lo que los judíos esperaban, y ese Mesías era Cristo, y en realidad esa era la esencia del mensaje del Evangelio. Segunda parte, versículos del 27 al 36, nos damos cuenta entonces que Pablo trata sobre la muerte y la resurrección de Jesús y el testimonio tanto de los apóstoles como de las Escrituras. Parte final, versículos 38 hasta el 41. Dice: Pablo exhorta al pueblo a no ser rebeldes al mensaje de salvación. Al mensaje de salvación. Es interesante que Pablo ahí, inclusive en ese discurso, hace mención a una profecía de Habacuc que estoy viendo aquí el pasaje, ¿no? En el versículo 41 dice: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Entonces Pablo remachaba, ¿no?, sus mensajes con cosas que ellos conocían, los mismos profetas, palabra de los mismos profetas. Y es muy bonito mirar cómo Dios le daba valentía a estos hombres para poder predicar su palabra. C. Reacciones a la predicación. Bueno, número 1, primeramente los judíos y gentiles quisieron oír más en la palabra que va ahí de lo que él predicaba. Número 2, despertó celos e ira en las autoridades judíos al ver la gran multitud que vino a escucharle el segundo día. 3, la dirección del mensaje ahora cambiaría hacia los gentiles por 2 razones. Número 1, si bien es cierto, habían algunos judíos que sí querían escuchar más, la mayoría se estaban oponiendo, la mayoría sentían celos, sentían iras. Entonces, ahora la dirección iba a cambiar más hacia los gentiles, número 1, porque los judíos rechazaron en la palabra que va ahí el mensaje. Y 2, o punto B, Dios lo había puesto a Pablo por luz de los gentiles, o luz a los gentiles. Entonces, punto número 4, en cuanto a las reacciones de la predicación, los judíos se aliaron a hombres y mujeres prominentes y expulsaron a Pablo y a Bernabé de la ciudad, ¿no? En algunos de estos casos, inclusive lo expulsaban con calumnias, con mentiras, simplemente por lo que ya mencionamos antes, por envidia y por celos de lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo. Y entonces, hermanos, así que entonces pasamos a otra localidad, pasamos a otro capítulo 14, desde el versículo 1 al 7, que es el punto número C, la evangelización en Iconio. De Antioquía de Pisidia pasaron a Iconio, unos 140 kilómetros al sureste. Ambas ciudades pertenecían a la misma región de Frigia. Predicaron como de costumbre en la sinagoga. Hubo oposición, pero muchos creyeron.
debieron detenerse por mucho tiempo allí. Dios hizo muchos milagros y señales a través de ellos. Pasado el tiempo, el pueblo se dividió en dos: los partidarios de los apóstoles y los partidarios de los judíos. Se levantó una conspiración, la palabra de relleno ahí, para apedrearlos. Entonces, enterado de esto, ellos huyeron a Licaonia. A Licaonia huyeron ellos desde allá. Entonces, ahora continuamos la lectura desde el 8 hasta el 24, versículo 8 al 24. Estamos en el capítulo 14. Pablo y Bernabé entonces ahora en Listra. Punto A, recibimiento de Pablo y Bernabé en Listra. Listra estaba a unos 30 kilómetros más adelante por la misma ruta en la que venían desde Antioquía de Pisidia. Era una ciudad campestre, rústica y olvidada. No había, la palabra de relleno, sinagoga, debido a que para ello debían haber por lo menos 10 familias judías. Un cojo de nacimiento fue sanado milagrosamente por Pablo y el resultado fue que la gente querían adorarles. Imagínense nada más, nos acordamos de esa historia, ¿no? Pablo hace un milagro ahí con un cojo de nacimiento y la gente quería adorarles creyendo que eran dioses basados en una leyenda del pueblo acerca de Zeus, Júpiter y Hermes, Mercurio. Zeus representaba a Júpiter, Hermes a Mercurio. Y es posible que los apóstoles no entendieron en un primer momento lo que la gente se proponía hacer, dado a que estaban hablando en su antigua lengua licaonia. Apenas lograron evitarlo. B. Primer mensaje de Pablo dirigido a los paganos. En su mensaje número 1, Pablo estableció que él y Bernabé eran mortales. Palabra de relleno ahí, mortales. La palabra anterior era paganos, ¿no? Donde está el punto B. Número 2, Pablo proclamó al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y todo lo que existe. Número 3, Pablo advirtió que ofrecerle sacrificio a ellos era vanidad y que debían convertirse de eso. Número 4, Pablo anunció la paciencia de Dios al permitirle a la gente andar en sus propios caminos. Número 5, Pablo proveyó como evidencia de ello el testimonio de la lluvia, las estaciones, la comida y la alegría humana. Entonces, hermanos, es muy lindo porque en este primer mensaje, mire qué interesante, Pablo aprovecha que a través del milagro que él hizo a este cojo de nacimiento, la gente quería adorarles a ellos, ¿verdad? Los estaban viendo como una deidad. La razón por la que Pablo y Bernabé hicieron este milagro es porque eran dioses, era lo que ellos creían, eran dioses con poderes extraordinarios, sobrenaturales. Y en realidad era un poder sobrenatural, pero ellos eran mortales, como Pablo. Entonces Pablo aprovecha esta instancia para decirles, hey, la forma en la que ustedes ven a personas, la forma en la que ustedes ven los milagros es errónea. Dios está teniendo paciencia con ustedes. Nosotros somos mortales. El único digno de recibir la gloria y la honra es Dios. Y los lleva por ese lado, ¿verdad? Entonces Pablo siempre fue astuto en esa parte de agarrar los recursos del momento. Y en ese momento era un pueblo pagano, un pueblo que rendía adoración a dioses, un pueblo que quería adorarlos a ellos para traer la verdad de Dios. Y bueno, resalto aquí la humildad de ellos, ¿no? Porque bien hubieran podido recibir los halagos, la adoración, bien hubieran podido recibir lo que ellos querían darles y ser tratados como unas celebridades, ¿verdad? Completas, pero ellos con humildad pusieron de una vez abajo ese argumento y exaltaron a Dios como tiene que ser, un gran ejemplo de estos hombres de Dios. Punto C, Pablo es agredido. Pablo estaba preparando a la gente para anunciarles a Jesús y animarles a arrepentirse y creer en Él, y fue interrumpido por los judíos de Antioquía de Pisidia, que llegaron para influenciar a la gente en contra de Pablo y de Bernabé. Entonces la gente lo apedreó, palabra de relleno, y teniéndole por muerto lo arrastraron fuera de la ciudad.
Después de levantarse, rodeado de los discípulos que habían creído, volvió a entrar a la ciudad con ellos. Pablo y Bernabé continuaron hasta Derbe, 50 kilómetros más adelante, y fue un tiempo triunfal de su ministerio, pues no tuvieron oposición. En este periodo pequeño, después de esa paliza que le dieron a Pablo, comenzaron, o más bien continuaron trabajando, continuaron difundiendo el Evangelio y tuvieron un tiempo de gran éxito en el Evangelio. Y gloria a Dios por eso. Pablo emprende el regreso. Los apóstoles regresan a Antioquía de Siria, confirmando a las iglesias que habían fundado de camino. Entonces regresan como supervisando, mirando que todo camine bien, confirmando la obra que ya estaban haciendo, que por sí ellos habían iniciado en el viaje de ida. Dice que constituyeron ancianos, la palabra que va ahí es ancianos en cada iglesia. Era una elección por voto popular, seleccionaron los candidatos y la congregación elegía. Y al llegar a Antioquía de Siria, los apóstoles dieron informe a la iglesia de su misión realizada. 3 principios básicos para las misiones. Esa es otra linda lección acerca de las misiones, es trabajar en ciudades claves, establecer iglesias locales, establecer líderes locales en cada una de estas iglesias con el fin de que las iglesias sean edificadas por medio de los ministros locales y enseñar a los creyentes cómo hacer el trabajo. Palabras de relleno, cómo hacer el trabajo. Esto es muy importante. Entonces, hermanos, todavía siguen siendo principios para las misiones, trabajar en ciudades claves, fundar iglesias locales en diferentes lugares y con líderes locales, que no haya una dependencia de un líder, que sea como el líder principal y tenga que estar en todas las diferentes ciudades, en todos los diferentes lugares, en todas las diferentes iglesias, más bien sembrar y plantar líderes locales en cada una de esas iglesias para que ellos puedan hacer el trabajo, ¿no? Enseñar a otros creyentes a cómo hacer el trabajo y llevar a cabo la obra, que al final de cuentas es el trabajo de hacer discípulos, ¿verdad? De hacer nuevos discípulos, de seguir expandiendo el mensaje del Evangelio. Ahora, hermanos, entonces pasamos a otro capítulo 15, es el punto E de nuestra lección. Ya en el concilio de Jerusalén, leemos ya esta historia desde el versículo 1 hasta el versículo 35 del capítulo 15, y dice así: el concilio de Jerusalén es otro hito importante en la historia de la iglesia. Se suscita la discusión, punto A, la discusión. Mientras Pablo y Bernabé estuvieron en Antioquía de Siria, luego de su primer viaje misionero, se suscitó una discusión respecto a sobre qué base se salvan los gentiles. Algunos venidos de Jerusalén, sin el consentimiento de sus líderes, estaban enseñando que los gentiles debían de circuncidarse y guardar la ley para ser salvos. B. Se convoca a un concilio. Como Pablo y Bernabé se opusieron a esto, se convocó a un concilio, palabra de relleno, en Jerusalén para resolver el dilema junto con los apóstoles y ancianos y la iglesia de Jerusalén. Se trata del asunto, punto C. Bernabé y Pablo contaron cómo Dios había abierto las puertas del Evangelio a los gentiles, confirmando con grandes señales. Los maestros del judaísmo alegaron por su lado que los nuevos creyentes gentiles debían de judaizarse, la palabra que va ahí. Luego de larga discusión, Pedro toma la palabra y presenta 3 argumentos en defensa de la postura de Pablo y Bernabé. Pedro ya entra en acción aquí. Y qué lindo es ver cómo ya Dios había tratado con Pedro, ¿verdad?, en esta específica área de los gentiles, en el capítulo 10. Es lindo como ahora él se levanta y toma la palabra
y defiende de alguna forma. Presenta 3 argumentos en defensa. Número 1, Dios había escogido, palabra de relleno, anteriormente a los gentiles, a que los gentiles oyeran la palabra del Evangelio por boca de Pedro. Número 2, Dios no hizo diferencia, palabra de relleno, alguna entre judíos y gentiles al darles el Espíritu Santo. Número 3, la ley había sido un yugo que ni ellos ni sus padres habían podido llevar, y ellos mismos sabían que eran salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Ellos mismos sabían. Se resuelve el asunto. Finalmente habló Jacobo en representación de los ancianos, validando la misma conclusión de Pedro con el respaldo de las Escrituras. La resolución fue la siguiente. Número 1, que no se obligara a los gentiles a hacerse judíos. Número 2, que solo se abstuvieran de 4 cosas. A, la contaminación de los ídolos, 2 palabras claves, contaminación de los ídolos. B, la inmoralidad sexual. C, de la carne de animales estrangulados. Y de sangre. 4 cosas: contaminación de los ídolos, inmoralidad sexual, carne de animales estrangulados y de la sangre. Número 3, que se escribiera una carta para informarles a los hermanos gentiles de la resolución tomada. Los puntos importantes de la resolución fue una decisión del Espíritu Santo. Número 1, puntos importantes de esta resolución fue una decisión del Espíritu Santo. Número 2, fue una decisión aceptada por toda la iglesia. Hubo unanimidad en cuanto a esto. Y número 3, fue una decisión que trajo resultados positivos. Y entonces, hermanos, así de esa forma terminamos nuestra lección número 4. Y pronto estaré enviando el video de la lección número 5, en donde continuaremos entonces viendo ya desde el versículo 36 del capítulo 15, en donde Pablo extiende hacia Europa Oriental el llamado del Evangelio. Hermanos, muchas gracias por su atención. Casi 40 minutos de video. Espero que esto sea de bendición para sus vidas. Cualquier pregunta, aquí estamos para servirles. Que Dios les bendiga, hermanos.